we proudly present The Beatles. En 1961, cuando Brian Epstein entró por primera vez a The Cavern, quedó maravillado por aquella banda joven y audaz arriba del escenario. Sin embargo, había un detalle que era imposible no notar, incluso para un hombre de negocios ajeno a la música: el sonido. John Lennon tenía un amplificador Selmer True Voice muy destartalado y Paul usaba un viejo Tom King que era en realidad un amplificador de práctica. Tronaba al subirle el volumen. Epstein, consciente de que las fallidas audiciones se debían en parte al mal equipo, e incluso el mismo personal del estudio de Abbey Road ya le habían hecho algunas observaciones sobre el mal estado del equipo de la banda, que era viejo, maltratado, ruidoso y en general un poco pasado de moda. Es entonces que Epstein, sin saber del sonido musical pero sí de negocios, consiguió hacer un trato con Jennings Musical Instruments, quienes eran los fabricantes de amplificadores Bots a principios de los años 60. Epstein le prometió al gerente de ventas de Bots que si Jennings le proporcionaba a la banda amplificadores y equipo de Bots, se le permitiría usar imágenes de la banda para promocionar sus productos, y que el cuarteto solo usaría amplificadores Bots mientras Epstein siguiera siendo su manager. Y así fue esto. Los Beatles recibieron debidamente los últimos amplificadores Bots para giras y grabaciones, claro que no sin hacer antes comentarios que Bots tomaría en cuenta para realizar mejoras en el equipo requerido. La banda por su parte sí llegó a probar otros amplificadores de otras marcas en estudio. Sin embargo, en sus apariciones públicas siempre se hicieron con amplificadores Bots detrás de ellos. Y esta asociación entre Epstein y Bots fue de maravilla. Entre 1962 y 1966, la empresa suministró a la banda de amplificadores cada vez más potentes en respuesta a la demanda de más volumen para competir con los gritos de los fans en los conciertos. Hasta que llegamos al fatídico año de 1967. Año en que el manager Brian Epstein es encontrado sin vida en su apartamento. Sin duda fue un golpe duro para la banda, no solo anímicamente, sino comercialmente, puesto que con su deceso varios tratos se vinieron abajo y el trato con Bots sería uno de ellos. Con el fallecimiento de Epstein, la banda quedó liberada de su acuerdo de caballeros con Bots. Ellos ya habían dejado de hacer giras, por lo que Bots tenía menos oportunidades de posicionar sus productos detrás de la banda de todos modos. Y aparte de que los Beatles ya habían estado usando durante tiempo antes otros amplificadores como los Fender junto con los Botses para grabar los nuevos discos. De hecho, McCartney a partir de 1965 prefería el amplificador Fender Bassman al Bots y ya lo empezaba a usar como su amplificador principal de estudio. Luego de esto es importante recalcar que a finales de los 60s los ejecutivos de Fender tenían un gran dilema. Los artistas de rock ingleses no usaban Fender. Si miramos a bandas del momento como Cream, Rolling Stones, The Who, se darán cuenta que sus instrumentos se basan en marcas europeas en su mayoría, con algunas excepciones de Gibson, claro. Esto se debía a que los equipos Fender eran ridículamente caros en el Reino Unido en los años 60, y aunque algunos músicos lo aceptaban con las guitarras y los bajos, no había necesidad de hacerlo en el caso de los amplificadores. Y esto es algo que comenzó a molestar a la empresa. ¿Cómo es posible que las mejores bandas de rock no usen equipo Fender? Y es ahí cuando se dieron cuenta de que si la banda más famosa de todas empezara a usar Fender, el reconocimiento sería mundial. Entonces Ron Randall, gerente principal de Fender y el socio del mismo Leo Fender, se reunió con McCartney y con John Lennon. En aquella junta no hubo un acuerdo firmado, pero sí hubo frutos de aquella reunión, ya que Fender les regalaría a la banda su más nuevo equipo e instrumentos como el bajo de 6 cuerdas de John Lennon. Y no solo eso, también empezaron a hacer versiones personalizadas de instrumentos que regalarían a artistas, como por ejemplo la Telecaster Rosewood de George Harrison, que no fue más que un regalo de la empresa hacia él. También hicieron una Stratocaster Rosewood que sería regalada a Jimi Hendrix, pero lamentablemente falleció antes de que él la pudiera tocar. Y así con muchísimos otros artistas de la época. La idea era que los artistas más famosos usaran y fueran vistos tocando una Fender. Entonces tenemos que regresar a principios del 68, que es cuando Fender envió su primera dotación de equipo de amplificadores a los Beatles, en los cuales incluía Bassmans para Paul McCartney y Twin Rivers y Deluxe Rivers para Lennon y Harrison. Claramente ellos quedaron fascinados con el equipo, tanto que se volvieron sus equipos predilectos para el resto de sus carreras con The Beatles, incluso como solistas, como por ejemplo John Lennon, quien siguió usando amplificadores Fender en presentaciones en vivo, y es por eso que siempre quedaría inmortalizado aquella estampa de los Beatles tocando en la azotea y los Twin Rivers detrás de ellos.